Ahora sí. Buen día, Ana. Te decía, vamos a meternos en temas que hacen al contenido del sistema nervioso central en la clase de hoy. Especialmente vamos a destacar funcionalidad, funciones. Vamos a hablar de funciones. Funciones varias, ¿tá? Vamos a dar un sustrato histoarquitectural, un sustrato anatómico, es decir, en este lugar está tal función y cuando sobreviene, por ejemplo, alguna patología, que no voy a pasar por alto la patología porque me apasiona, siempre a modo de ponerle el pienso, este, citar ejemplos concretos donde, por ejemplo, cuando sobreviene la oclusión de un vaso arterial, se pierde determinada función de un territorio específico de la corteza cerebral. Ya lo vamos a ver. No me pienso ir por las ramas, sí centrarnos en la neuroanatomía, pero especialmente, insisto con esto, la clase es neuroanatomía funcional. Así que Ana, cuando consideres pertinentes, me intervenís, me hacés las preguntas, puedes participar por el chat si querés también. Comparto pantalla. A ver, cosas grandes. Abuelo de pájaro, te voy a mostrar a continuación, para que ya quede el respaldo, cuáles serían las imágenes que a mí me gustaría trabajar en la clase de hoy. La principal es esta. La principal es esta. ¿Qué representa acá abuelo de pájaro? Las caras lateral y medial del hemisferio cerebral izquierdo con una cantidad de colores y números, especialmente quiero que prestes atención a los números, son las áreas funcionales de Brodmann. Acá dice Brodmann, este buen querido neurólogo creo que era, neurocientífico experimental, lo que hizo fue en aquella época de antaño, este, manipulando, jugando un poquito con electricidad en las cortezas cerebrales de los monos, creo que eran monos, bueno, hizo todo un mapeo de funciones cerebrales. Esto es re importante. Y en particular para ti, Ana, que estudias psicomotricidad. Las funciones de alta integración que yo te voy a enseñar a continuación, de las cuales vamos a debatir y profundizar en algunas, como por ejemplo el lenguaje, a mí me gustaría que vos puedas al final de la clase decir, bueno, ¿en qué parte de la corteza cerebral están localizadas las áreas del lenguaje? Por ejemplo, acá te estoy llevando, mirá, 44, 45, ahí hay el lenguaje, 39, 40, ahí hay lenguaje también. Esto es bien relevante, porque se supone que como Homo sapiens sapiens que nos pensamos, esto se supone que a nivel evolutivo es lo más novedoso, la corteza cerebral, la corteza frontal sobre todo, la frente, el hiperdesarrollo de la corteza frontal, de las funciones que puedan encontrarse ahí, es lo más nuevo, lo más evolucionado supuestamente. Entonces digo, hay un mapeo descrito por Brodmann, acá vamos a sistematizar algunos de esos números, no todos son importantes, pero algunos sí son preguntas de examen. Entonces, si me preguntás cuál es la imagen de la clase de hoy, te diría esta. Te muestro a continuación las siguientes y ya profundizamos. ¿Me va siguiendo? Sí, sí. Perfecto. No puedo ir más allá sin antes presentarles nociones básicas del neurodesarrollo. Es decir, mira esta tablita. Qué bonita esta tablita. Ya hace un tiempo que la tengo armada, la podría perfeccionar, pero acá creo que tiene ordenada la información suficiente, considero, en función de cuáles son los órganos, en función del nombre de las vesículas cerebrales primarias o encefálicas, que son nombres técnicos, vocabulario que deviene del neurodesarrollo. Yo no puedo avanzar sin mostrarte y decirte que los hemisferios cerebrales, como lo estamos estudiando, forman parte o te lo pueden preguntar como telencéfalo. ¿Se entiende? Y que el telencéfalo y el diencéfalo ambos forman parte del prosencéfalo. Necesito darte algunas nociones al respecto que hacen al desarrollo embrionario. Esta tablita es básicamente la misma imagen que te muestro a continuación. Básicamente es lo mismo. Este es un, mirá, desarrollo embrionario a través de tres vesículas. Acá ves como un embrión en una vista sagital que tiene en la porción cefálica, acá, en la porción cefálica tiene como tres bultos, tres vesículas. ¿Se entiende?
Acá en el dibujo me parece que es mucho más explicativo. Este dibujo es fantástico, por eso lo atesoro. Fíjate ahí. Se supone que eso que tiene forma de tubo, ya te voy a mostrar la forma de tubo, de dónde deviene todo el origen del sistema nervioso central. En algún momento del neurodesarrollo se diferencian esas tres vesículas que estás viendo ahí. ¿Se entiende? En uno de los extremos del tubo se diferencian, mira los términos que estoy utilizando, se diferencian esas tres vesículas primitivas, o cerebro anterior, medio y posterior se le dice también, que en realidad van a llevarse los nombres técnicos que están a continuación. Fíjate, lo que en esta semana, creo que es la tercera, quinta semana del desarrollo embrionario, de gestación intrauterina, quiero decir, si mal no recuerdo, eso lo vamos a ir a corroborar después en la teoría, bien temprano en el neurodesarrollo, en el desarrollo, se forman esas tres vesículas que a continuación se van a volver cinco. Fíjate, este estadio es un poquito más avanzado, creo que lleva 1 o 2 semanas más, y acá fíjate cómo se distinguen más las estructuras. ¿Se entiende? Por ejemplo, en celeste, lo que queda representado en celeste, y en rojo o rosa, que es lo que viene a continuación, es subdivisión de la primera vesícula, del prosencéfalo. Prosencéfalo se compone de, como ves ahí, los futuros hemisferios cerebrales, derecho e izquierdo, en dos hemivesículas, que serían las vesículas telencefálicas, y en el medio, ¿me explico? Este es telencéfalo, este es el otro telencéfalo, y en el medio el diencéfalo. Hay estructuras de la base del cerebro, de que están ubicadas en la profundidad de la base del cerebro, diencefálicas, que son estructuras nerviosas que forman parte del diencéfalo, que son bien importantes de estudiar. Estoy pensando en el hipotálamo, estoy pensando en la hipófisis, en el eje hipotálamo hipofisiario, ¿sí? En los propios tálamos ópticos, en todo lo que tiene que ver con las funciones de atención y memoria. Es recontra importante. Eso que está representado ahí como impar en la línea media en rosa. ¿Se entiende? Quiero que sepas de dónde salen las cosas. El telencéfalo que va a dar los futuros hemisferios cerebrales y el diencéfalo, como ejemplos te estoy citando acá, ¿no? El diencéfalo que va a dar a los tálamos, bueno, son subdivisiones avanzadas de que de esta primer vesícula. Estas son preguntas de examen tipo. Vos dirás, bueno, pero a ver, ¿qué tiene que ver con la anatomía? Y lo que pasa es que el vocabulario se arrastra desde el neurodesarrollo. ¿Se entiende? O sea, lo que empieza como vesículas, muy temprano en el desarrollo, como te dije, después se terminan configurando como estas estructuras que estamos viendo acá abajo. ¿Me vas siguiendo? Sí, Bueno, vuelvo a la imagen. Aquel dibujito de las vesículas, entonces, básicamente están representados en este cuadro de doble entrada. Prosencéfalo, mesencéfalo, romboencéfalo y sus subsiguientes divisiones con los órganos o contenidos que hacen a cada una de estas vesículas. Te lo juro, te lo pueden preguntar tal cual. Que te digan, el primer y segundo par craneano, como estás viendo ahí, forman parte o se originan a partir de las vesículas del telencéfalo. Correcto. ¿Se entiende? Está en esta misma celda, ¿verdad? Hemisferios cerebrales y primer par y segundo par. Con primer y segundo par me estoy refiriendo a el tallo y bulbo olfatorio, primer par, y quiasma o nervios ópticos con la neuroretina, que hace al receptor del globo ocular. Es sabido, acá está mal descrito como pares, porque en realidad el primer y segundo mal llamados pares craneanos son, mejor dicho, extensiones del sistema nervioso central. Por eso y por otras características histológicas, es más adecuado mencionar a estos sentidos elevados, como dice Coscarelli, el olfato y la vista, aparte, ¿se entiende? No como un par craneano. Por eso es medio discutido, y cuando vas a ver, y si viste los videos, vas a ver que a veces digo que son 10 o 12 pares craneanos. 12 en total, pero con estas dos excepciones que forman parte, como te digo, el olfatorio y el óptico se forman a partir del telencéfalo. Estas preguntas son de examen tipo. O lo mismo que te decía hoy, diencéfalo. Mirá, ponele, ¿cuál es la cavidad ependimaria del diencéfalo? ¿Qué te estás preguntando? ¿Cuál es el hueco que está entre los tálamos ópticos? Y la respuesta está en el número 3, tercer ventrículo. Esto es pregunta de examen y sale de un cuadrito. Acá hay un montón de información. En lo que respecta a la clase de hoy, como dije, para enfatizar en anatomía, neuroanatomía funcional, es esta último
es esta última columna lo que podés destacar. Por ejemplo, insisto, ¿qué significa FI? En imprenta mayúscula, funciones de alta integración o funciones cognitivas superiores. ¿Se entiende? Ahora te voy a describir varias de ellas. ¿Dónde quiero que busques? ¿Dónde está? ¿Dónde yace el sustrato anatómico de las FAI? Cualquiera de las que te vaya a mencionar. En los hemisferios cerebrales, específicamente en la corteza cerebral. Veremos, en algunos casos es corteza visual, en otros casos es corteza parietal, corteza temporal, corteza frontal. ¿Se entiende? En algunos casos será, la función estará localizada en la cara medial de uno de los hemisferios. En otro caso es exclusivamente en uno solo de los hemisferios. Estoy pensando en el lenguaje, por ejemplo. Ya vamos a hablar de eso. ¿Se entiende? Entonces, FI significa funciones de alta integración y ya este cuadrito les está enseñando a ordenar la información y decirte que las FI, cualquiera de ellas, que te la menciono a continuación, son, escucha, porque es para apuntarla. Y me gustaría decírtelo en orden. Atención, memoria, lenguaje, gnosias, praxias, funciones ejecutivas, y acá hay un subtítulo que es para hablarlo largo y tendido, funciones ejecutivas y dentro de las mismas, va a sonar a tontería, pero es así y está descrito. La neurociencia describe al término voluntad, la voluntad como una función activa, como un área específica en el lóbulo prefrontal que tiene que ver con la planificación, con la ejecución del acto motor voluntario propiamente dicho. Y esto es muy importante porque la palabra voluntad te va a tener que quedar en la memoria de trabajo asociado a una vía motora, escucha cómo lo digo, una vía motora, cuando digo motora es descendente, motora piramidal. La palabra piramidal lo tenés que asociar con voluntario y que esto tiene un sustrato anatómico a nivel de la corteza prefrontal, específicamente en el lóbulo frontal. Es recontra importante. ¿Tá? Para asociar los conceptos de la neuroanatomía que van a evaluarse y también para el futuro de vuestras carreras. En lo que respecta a la fisioterapia o la psicomotricidad, por ejemplo, trabajan todos los días con la vía piramidal. Cuando abordan un paciente, por ejemplo, con una parálisis cerebral infantil o, o un paciente, un lesionado medular o un paciente con espasticidad secuelado por un ataque cerebrovascular, por decir algo. ¿Está? Avancemos. ¿Cómo venimos? ¿Se entiende entonces cuál es la idea de esta tabla, de este? Reúne un montón de información relevante. El objetivo de la clase de hoy, como digo, es destacar o poder abordar entonces esta columna, anatomía funcional, y específicamente las que tienen el sustrato en la corteza cerebral, las funciones de alta integración. El resto de los contenidos los vamos a ir viendo en las siguientes clases, ¿ok? ¿Cómo venimos? Bien de bien. ¿Tenés preguntas, Ana? No, por ahora. Bien, me va siguiendo el hilo conductor de lo que va la cosa, ¿no? Te hablé Sí, de la sí. corteza cerebral, te hablé de las funciones de alta integración, te hablé de la voluntad, de una vía piramidal voluntaria. Es muy relevante, porque mirá la imagen que va a continuación, hablando de la vía piramidal. Mirá qué bonita esa imagen, mirá qué bonita. Básicamente hay mucha información, pero voy a tratar de jerarquizar y decirte lo importante. Yo quiero que notes que este dibujo hay varias secciones transversales de los diferentes niveles del sistema nervioso central. De inferior a superior podés ver diferentes segmentos de la médula espinal, cortes de médula, cortes del bulbo inferior, cortes del bulbo alto, cortes del puente, cortes del midbrain sería el mesencéfalo, forebrain diencéfalo o de la base, ¿se entiende? Acá estarían los tálamos en este corte. Y más arriba, lo más elevado, mirá cómo te lo digo, las funciones cognitivas superiores como tal que estudia la neuropsicología están acá en los puntitos rojos, en la corteza cerebral. Estas son, literalmente hablando, y escucha cómo lo digo, las neuronas motoras piramidales gigantes de Betz. Se escriben con B larga y con Z. Betz. Vas a estudiar a nivel de la histología que la corteza cerebral, te estoy hablando de 2 a 4 milímetros,
de espesor, de sustancia gris, se organiza en 6 capas. La cuarta capa es conocida como piramidal, de las piramidales gigantes. Acá está el origen de la vía piramidal. Cuando vos identificás y estás parado en el lóbulo frontal específicamente hablando, en la corteza, en el giro 4 de Brodmann, que ya te voy a explicar específicamente cuál es, te voy a señalizar cuál es el área esta que te estoy señalando. Ahí está el origen de la vía piramidal, están estos puntitos rojos que representan a los somas de las neuronas piramidales. Me hubiera gustado que, bueno, en función de mis exigencias, me hubiera gustado que hubieran dibujado triángulos para enfatizar que son piramidales, pero no importa, se entiende la idea. Acá está el origen, en la corteza. En otras palabras, un acto motor voluntario, Ana, cualquiera sea el acto motor voluntario, cualquiera, el que se te antoje, va a tener un chispazo inicial en la corteza motora, en la corteza cerebral motora, correspondiente a activar de forma secuenciada a motoneuronas de tipo piramidal, estas, y el chispazo va a viajar no a la velocidad de la luz, pero sí a metros por segundo, muy rápido, para activar los grupos musculares correspondientes y generar un acto motor, te repito, voluntario. Esto es muy relevante, porque mira, es muy relevante. Tú habrás escuchado hablar o leído por ahí sobre la dominancia hemisférica. ¿Qué significa eso? Es un término que en realidad hoy para las neurociencias está en bastante desuso, pero se sigue evaluando. Te consulto, ¿sabes de qué va eso de la dominancia hemisférica? No, ¿Tenés idea qué relación tiene la dominancia hemisférica con el lenguaje y con la lateralidad o la preferencia manual? Por ejemplo, está demostrado estadísticamente que de 10 personas, 8, 7,5, 8, 8,5 somos diestros. Estoy levantando la zurda ahora para que en espejo vos veas que es mi mano derecha. Pienso que estás viendo por espejo que parece sí, que es mi sí. mano derecha. No importa, el concepto es, el 80% de las personas diestras, como es mi caso, me incluyo, quizás tú seas diestra también, preferencia manual para sobre todo lo que tenga que ver con la lectoescritura, o sea, funciones asociadas al lenguaje. ¿Me explico? Básicamente. Después hay alguna disyuntiva que podemos debatir. Pero entonces, en la mayoría de las personas que tenemos preferencia manual para la escritura con la mano derecha, entonces se dice que la dominancia hemisférica para 8 de cada 10, las áreas del lenguaje van a estar en el hemisferio contralateral, es decir, en el hemisferio izquierdo. Te lo tendría que mostrar así para que veas que estoy tocándome el izquierdo. El hemisferio izquierdo. Es decir, escucha conmigo, escucha, presta atención. Vas a ver que casi todas las funciones se repiten. Somos estructuras bilaterales, simétricas, pares. ¿Se entiende? Muevo una mano, muevo la otra, ¿se entiende? Tengo un área de un lado y del otro que regula la mano y la otra mano de contralateral. Ahora, cuando analizás las funciones de alta integración y específicamente el lenguaje, las áreas del lenguaje, específicamente el área de Wernicke y de Broca, que ahora te voy a mostrar dónde se sitúan específicamente, esas áreas del lenguaje, adivina qué, no se repiten, no están en los dos hemisferios, están en el hemisferio dominante, en un solo lado. ¿Qué significa esto? Que para alguien que a lo largo de los años se escolarizó, aprendió, adquirió vocabulario, se perfeccionó las funciones del lenguaje y de repente le da una CB, perder las funciones del lenguaje puede ser bastante, vamos a decir, importante en lo que implica a cómo repercute esto en la calidad de vida del paciente y ni que hablar de la familia, porque siempre hay un contexto. Esto es bien relevante. Y adivina qué, ¿quiénes pierden o generan afasias como déficits focales neurológicos que sobrevienen, por ejemplo, a alguien que le da una CB? ¿Qué personas? En aquellas personas que habitualmente son diestras, en la mayoría de los casos, quiero decirte, porque está estudiado, se sabe que el sustrato anatómico vamos a decir, la motricidad fina para o la preferencia manual, la lateralidad, quiero decir, está definiendo la dominancia hemisférica. Entonces, voy al concepto. Para 8 de 10 personas que somos diestros, las áreas del lenguaje están en el hemisferio dominante, que en este caso corresponden al hemisferio izquierdo. Significa que para que una persona le dé una CB y pierda las funciones del lenguaje, por un lado tiene que ser diestro y por otro lado tiene que haber demostración
clínico imagenológica de que ese infarto o ese territorio isquemiado está comprometiendo al hemisferio dominante. ¿Se entiende? Esto para pensar desde ya que las funciones son cruzadas, Ana Inés. Las funciones son cruzadas. En otras palabras, el control motor de mi hemicuerpo derecho está ¿dónde? En el hemisferio cerebral izquierdo. Y viceversa. Las funciones son cruzadas. Por eso cuando alguien le da una CB del lado izquierdo, la parálisis es de mi cuerpo derecho. Porque esto es bien importante ahora cuando vuelvo a la imagen, te muestre de que en la vía piramidal, en su trayecto descendente, la inmensa mayoría de estas fibras en el bulbo inferior, en el sector del bulbo raquídeo, en la parte inferior, en la parte anterior específicamente, donde están las pirámides vulvares, se da la decusación de esas pirámides. ¿Qué cosa significa decusar? Significa entrecruzar. Las vías motoras piramidales voluntarias se decusan en el bulbo, se entrecruzan. Esto justifica que casi todas las funciones sean cruzadas. Lo que te decía hoy, el control motor del hemicuerpo derecho está en el hemisferio izquierdo y viceversa. ¿Ok? ¿Hablé mucho? No, no. ¿Me va siguiendo? Sí. Buenísimo, porque quiero que sobreentiendas qué tiene que ver entonces, acá está la decusación que te decía, qué tiene que ver la vía piramidal con la voluntad, que es, te la mencionaba como una función de alta integración, y que tiene su sustrato anatómico en la corteza cerebral frontal. Vamos a ver en qué área específicamente. ¿Te quedó claro? Vía piramidal, es una vía descendente y como ves, tiene toda una trayectoria. Por ejemplo, no va, en este corte que dice forebrain, representa la cápsula interna, no desciende por cualquier parte de la cápsula interna a nivel ganglio basal. La vía piramidal, como estás viendo ahí, ese manojo de fibras se reúne y desciende todo por el brazo posterior de la cápsula interna. Esto es pregunta de examen. Esto es pregunta de examen. No te voy a insistir con esto ahora, pero sí podemos dejar el respaldo y te muestro, te dibujo un boomerang acá y otro boomerang del otro lado. Esa estructura con forma de boomerang, que es sustancia blanca, básicamente representa la cápsula interna. La cápsula interna es sustancia blanca, eso es fibras que van y que vienen, y que obviamente tienen una organización. Se habla de una organización somatotópica. Yo te decía de que las fibras motoras de la vía piramidal se reúnen a nivel ganglio basal y fíjate con atención, fíjate con atención que bajan, descienden, estoy siendo redundante, por la cápsula interna, pero no lo hacen por cualquier lugar, lo hacen por el brazo posterior. Este es el brazo posterior y este es el brazo anterior. Tiene tres partes básicamente en la cápsula interna que ya vas a reconocer. Se dice, ese es el brazo posterior, ese es el brazo anterior y en el medio donde se dobla el boomerang se reconoce una rodilla de la cápsula interna. A ver, ahora yo no te voy a atomizar con esto, pero en algún momento te voy a insistir, fíjate cómo a nivel ganglio basal, en la cápsula interna específicamente, las fibras van y vienen de forma ordenada, no está así nomás a la Bartola, ¿se entiende? Específicamente hablando, las fibras motoras de la vía piramidal se reúnen y descienden, pregunta de examen, ¿descienden por la cápsula interna? Sí, pero ¿por qué sector específicamente? Por el brazo posterior, que era el primero que dibujé allá. ¿Se entiende? En fin, eso a nivel de lo que es ganglio basal. Pero fíjate cómo es el comportamiento de esas fibras conforme van descendiendo en los diferentes tractos. Por ejemplo, este corte midbrain significa mesencéfalo. Si prestas atención, mira, acá ya está discriminado, dice leg, trunk, arm. Está discriminado cómo esas fibras motoras organizadas y siguiendo una trayectoria descendente, fíjate, no solamente bajan por el mesencéfalo por cualquier parte del mesencéfalo, lo hacen específicamente por este sector. ¿Sabes cómo se llama esta parte del mesencéfalo? Específicamente, No me acuerdo. podés no saberlo, está bien. Se llaman pie del mesencéfalo.
Pie del mesencéfalo. Pregunta de examen. A nivel del mesencéfalo, ¿por dónde desciende el tracto córtico espinal o vía piramidal? Córtico, corteza, espinal, espina o médula. El nombre te está indicando de que bajan, ¿verdad? Bueno, a nivel del mesencéfalo lo hace por los pies de los pedúnculos cerebrales o mesencefálicos. Y fíjate qué interesante, me parece muy interesante cómo está organizado. Las más laterales, es decir, las fibras más laterales, las que están más hacia afuera, son las que van a ir hacia las piernas, leg. Las que están más en el medio siguen de largo y se distribuyen en el trunk. Asumo que eso significa tronco. Y arm, brazos, ¿verdad? Las más mediales entonces van a tener, ya se identifica una organización en el tracto de esas fibras motoras con destino músculos de las extremidades, por ejemplo. ¿No te parece interesante cómo está organizada la naturaleza? Lo mismo, fíjate cómo es el comportamiento de este tracto, de la vía, te sigo hablando de la vía piramidal, pero ahora a nivel del pons, o sea, del puente de Barolio o protuberancia anular, que es la porción más abultada, la porción más voluminosa del tronco del encéfalo. Mirá qué interesante, los haces se disperdigan, se separan. Quiero que notes que se separan acá. ¿Viste qué interesante? Y fíjate cómo se vuelven a reunir a nivel de la médula, este corte y el de abajo corresponden al bulbo raquídeo, solamente puedo decirte que es bulbo alto y bulbo bajo, es lo mismo, créeme, y a continuación ya son cortes más, esos últimos tres cortes inferiores que tienen disposición de sustancia gris en forma de H en el centro, ya son secciones de médula espinal, ¿está? Pero estos dos es bulbo alto y bulbo bajo, bulbo superior y bulbo inferior. Quiero que notes lo siguiente. A nivel del bulbo, fíjate cómo esas fibras se van hacia adelante. ¿Dónde específicamente? En estos dos bultos que están acá, que al corte, a la sección transversal se ven de esta manera, que cuando veas la cara anterior del tronco del encéfalo vas a ver cuáles son, vas a distinguir bien cuáles son las famosas pirámides vulvares. Ahí está, pirámides vulvares. Quiero que entiendas que a nivel de las pirámides vulvares, pregunta de examen, te lo juro, nunca falta esta pregunta de examen, tanto en neuroanatomía como en neurofisiología. ¿A qué nivel se da la decusación de las fibras motoras descendentes de la vía piramidal, del tracto córtico espinal? ¿A qué nivel? ¿A qué nivel se decusan esas fibras? Decusar, te repito, significa entrecruzarse. Fíjate cómo las fibras están literalmente bandeando para el otro lado. Todo lo que venía del lado izquierdo, inmediatamente que pasan las pirámides vulvares, cruzan la línea media, ¿se ve? Y ahora van a bajar todo por la médula espinal, pero lo hacen por el cordón lateral contralateral. Esto es muy relevante, fíjate. Acá al final la flecha roja dice to sacral segment of cord, pero quiero que veas que esas fibras van descendiendo del lado de la médula espinal, pero por el cordón lateral derecho. Todo lo anterior venía bajando del lado izquierdo, el origen es izquierdo. ¿Se ve? Después de la decusación, pasa todo hacia el lado derecho, o casi todo. Del 75-78%, si mal no recuerdo, de las fibras del tracto córtico espinal, Ana Inés, quiero que sepas que en las pirámides vulvares se decusan, o sea que casi todas. Después verás algunos tractos, como ves acá, que son directos y siguen de largo. Directo significa que siguen de largo. Ya lo vamos a estudiar con detalle. A ver, desde el punto de vista de la neuroanatomía, especialmente para los estudiantes que tienen que rendir el examen de anatomía, es re importante reconocer el tracto o esta vía piramidal que es motora voluntaria, que como dije tiene su sustrato histoarquitectural en la corteza cerebral, específicamente en el área motora, lóbulo frontal, ya vamos a ver, y obviamente, en lo que respecta a la anatomía topográfica, me apuro antes de que se termine el tiempo, en lo que respecta a anatomía topográfica, según las secciones transversales, esas fibras motoras descendentes van bajando por diferentes sectores. Brazo posterior de la cápsula interna, pie del pedúnculo cerebral del mesencéfalo. Ahí a nivel del puente no dije, pero es básicamente a nivel de la calota, la parte o porción interna del tronco del encéfalo se denomina calota. Los haces están más disperdigados en el puente, recuerden eso. En el bulbo raquídeo se hacen esto, se reúnen nuevamente las fibras, se hacen anterior en búsqueda de las pirámides vulvares y acá a este nivel se da la decusación. En la médula espinal, como dije, siguen el cordón lateral. Ya vamos a ver esto, el cordón lateral contralateral, debo decir, ¿está? Recuerden esto, la palabra contralateral es bien importante porque después de que vos mencionás las pirámides vulvares, asumís que las fibras, la mayoría se cruzan. Es bien importante esto.
¿Cómo venimos? Viene bien. ¿Sí? Entonces, vuelvo a la imagen y te pido a continuación entonces que cierres la clase antes de que se nos Ay, vaya el no. tiempo del todo y volvemos a la segunda parte. Dale. Insisto, Ana Inés, esta es la más importante de todas. Ah, si Dale, yo te me fuera a acuerdo. decir, o vos me preguntás, bueno, a ver, ubicame la vía piramidal ahí, Martín. Bueno, perfecto. Área 4 de Brodmann, la que está pintada en verde. En la cara lateral la ves ahí, pero si vos ves en la cara medial, también está, hay un cachito pintado en verde. ¿Se entiende? Sin titubear. Área 4 de Brodmann, o sea, Brodmann, este buen señor, hizo un mapeo de 44, creo que fueron 44, 50 áreas funcionales. Específicamente, el origen de la vía piramidal está en el área 4. Y eso ya es lóbulo frontal. Esto es pregunta de examen. Si no sabes esto, estás rifada. Y es muy relevante en lo que respecta a tu carrera específicamente hablando. Por ejemplo, por decirte algo, te repito, el verde se ve tanto en la cara lateral del hemisferio izquierdo, o sea, por fuera, como en la cara medial del mismo hemisferio. Bien. Corto entonces la grabación, ¿no? Dale, cierra esta primera parte, por favor.